el moving es el equivalente al bullying, ¿no? Y realmente está registrado que la muerte en suicidios en niños y en adolescentes se está dando, que es la segunda causa de muerte en ese sector de la población. Y se está dando muchísimo por el bullying. Ahora imagínate, si esto lo replicas en adultos, en la vida laboral, el moving y el acoso es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Qué es? Este es un tema en donde tú puedes sufrir un hostigamiento por parte de tus colegas, de tus subordinados, en donde también dejan expuesto hoy en día con la NOM 035 al jefe, porque muchas veces los colegas, los colaboradores, se ponen de acuerdo pues para hacerle la vida imposible al jefe, ¿no? Y entonces, por eso es bien importante el buzón de quejas y sugerencias, tener un comité de salud mental dentro de las organizaciones para determinar si realmente muchas veces el que resulta ser el victimario es la víctima. Sí. Y en otras ocasiones, pues la verdad es que es un tema simplemente de empatía o es un tema de discriminación, ¿por qué no decirlo? El tema de que muchas personas por raza, por condición económica, por nivel jerárquico, tengan que estar sufriendo un tema de moving, es gravísimo. ¿Por qué? Porque tú estás catalogando a una persona por una condición y no por sus resultados laborales, y tú no estás generándole a esa persona pues realmente una empatía, y no le estás haciendo un lugar adecuado de trabajo y no le estás dando las condiciones laborales correctas. Por eso es bien importante el acercamiento de las áreas de recursos humanos, por eso es bien importante esa sensibilidad que debes de tener ahora. El hostigamiento laboral se da está ligado al poder. Y cuando me refiero al poder, me refiero que el hostigamiento laboral lo efectúa alguien que tiene mayor nivel jerárquico. Puede ser desde el director general o dueño hasta el jefe inmediato. Y esto es un tema que sí está pasando mucho, porque el 40% de la población que tiene activamente laboral ha sufrido por lo menos una ocasión algún tema relacionado de hostigamiento o de acoso, ¿no? Y es un tema extremadamente difícil. Por eso es bien importante que las empresas sí sepan diferenciar entre el Comité de Salud Mental y el área de capital humano. Porque, ¿qué pasa cuando la directora de recursos humanos o de capital humano es la que está generando el bullying, el moving en este caso? ¿Qué pasa? Ella misma va a ver, o el gerente o el director de recursos humanos, ellos mismos van a ver su queja. Tiene que ser algo que tiene que ser manejado externo. Exactamente, porque en realidad este es un tema de poder, y muchas veces hasta la misma área de capital humano, de recursos humanos, provocan esto, y tú lo escuchas cuando se burlan de los candidatos, cuando se burlan de las entrevistas. Eso es un tipo de moving, Claro. O sea, o que al mismo candidato ya no necesita ser empleado, sino simplemente desde el proceso de reclutamiento, que te traten mal por tu imagen, físico, sí. Por tu aspecto físico, por tu nivel socioeconómico o por tu entorno. Eso es un tema que también afecta a los candidatos y les resta pues esa parte de la confianza. Hay que recordar que una persona que sufre moving, acoso, hostigamiento laboral, le estás pegando directamente a la autoestima, y poder recuperar la autoestima es algo tan difícil. Complejo. Sí, pues claro. Es como, imagínate, es tu valor, y mucha gente se tiene que aguantar porque no tiene otra oportunidad de trabajo, porque probablemente sí tiene una pasión para ese trabajo, porque sí le da miedo salir a buscar, porque sí se vale tener miedo salir a buscar, claro. O sea, eso no es malo, o porque ya estás en un ambiente de confort. O estás viviendo una situación externa al trabajo en tu casa que no te impide. Haz de cuenta, tienes escuelas. Hablábamos hace rato de cuánto cuesta el súper. Entonces, tienes escuelas, tienes compromisos, tienes temas que no puedes salir corriendo del trabajo, porque además hay un tema bien delicado.
Cuando es un hostigamiento de una mujer hacia un hombre, es muy difícil que el hombre pueda... A ese punto quería llegar, justamente Sí, nada es más, un tema muy fuerte. Antes de pasar a eso, también es importante, me parece, diferenciar que existe hostigamiento y acoso sexual y hostigamiento y acoso general, ¿no? Porque muchas veces cuando escuchas hostigamiento o acoso... Todo el mundo se va con la sexual. Sí, no tiene nada que ver. Por ejemplo, Juanito. Juanito es una persona que tiene N cantidad de tiempo en la empresa y tiene un hostigamiento por parte de su jefe inmediato, no lo invita a las juntas, lo pone en situaciones delicadas, haz de cuenta, lo cita, si es un viernes corto, lo cita a una junta a las 4 de la tarde, cuando todos los demás ya se fueron. Le pone un trabajo que en donde realmente no está siendo apto porque le está exigiendo de más o le da tiempos mínimos de entrega cuando no está haciendo lo mismo con los demás. Eso, imagínate lo que está sufriendo esa persona. Claro. Es un tema fuertísimo, pero súper fuerte, y no tiene nada que ver con lo sexual. Sí. Entonces sí hay que saber diferenciar, porque si nos vamos luego cuando alguien dice, ay, es que sufrió de acoso, todo el mundo se imagina que es un tema sexual. No, también el hostigamiento. Hay que recordar que el victimario es aquel que disfruta haciendo eso. Es un psicópata. Es un psicópata laboral, y eso sí está registrado y está catalogado, porque una persona, yo no puedo entender todavía, es como una persona puede disfrutar haciéndole mal a otro, y por lo regular es alguien que por alguna razón ya expresó su vulnerabilidad. Y por eso regreso al tema que íbamos a tocar, de que el mayor nivel de suicidios se cometen hombres. Es un universo que está más expuesto. ¿Por qué? Por nuestra formación. La formación es, el hombre no puede ser débil. Es lo que te enseñan de niño, o sea, no puede ser débil. El hombre no puede tener fracasos. El hombre tiene que ser mantener a la familia. Y ser fuerte, ¿no? Y entonces, imagínate, cuando tú sufres de acoso laboral, moving, llámese hostigamiento o acoso, y vas con el área de recursos humanos, pues mucha gente dice, mejor no voy, porque ¿cómo es posible que... Voy a decir que no tengo... O sea, que pues imagínate, por eso pega la autoestima, porque se tienen que quedar y no pueden ir a reclamar de que alguien los está hostigando porque... ¿Cómo? ¿Cómo tú? O sea, si tú tienes... Hombre. Exacto, ¿no? Y no necesariamente es tema de género, ¿no? Esto no es un tema de género, pero sí se da más en los hombres. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una formación que tenemos. Cultural. Y esas personas llegan a su casa y no pueden decirle a la esposa, es que me están hostigando, porque entonces también pierde esa fuerza dentro del valor familiar que se tiene. Entonces, si se dan cuenta, esas personas están solas. Pero bueno, esos son casos aislados, ¿no? O sea, estamos hablando del 40% de la población, que tampoco es un tema menor, ¿eh? O sea, si tú alguna vez has sufrido de acoso, hostigamiento por tu jefe, por tus colegas, por tus subordinados, oye, pues te está pasando que pues alguien no está atento, ¿no? Sí, y es uno de los chips que tenemos que cambiar específicamente como hombres. Sí, decir, se vale pensar que tu masculinidad o tu valor como hombre va a disminuir si aceptas que alguien más te está hostigando o te está acosando. Y fíjate cómo sucede muchas veces. ¿Qué pasa? Hay personas que forman su equipo de trabajo y llegan a una nueva compañía, forman su equipo de trabajo y muchas veces se traen personas de otras empresas. Lados, sí. Y entonces estas personas se sienten tan seguras. Y muchas veces ellos llegan a una nueva organización y ellos están generando el moving y con el respaldo del quien los trajo. Claro, porque están y eso es un tema respaldados. Exactamente. Entonces, esos no son temas aislados, son temas que están pasando comúnmente y que se ven todos los días, todos los días.
Yo tengo una experiencia muy grave de eso, pero al final de cuentas no es ventilar las situaciones, es un tema que sí está pasando. Aquí lo importante es saber que sí está sucediendo, o sea, no es un tema que... Y aquí el tema es no cerrar los ojos a la realidad.